Ausente es la cuña caraicuera paraguaya, cuña taí paraguaya cuera, peña importante terei la caá, piango jaepetei planta y pone teía ya huereco porque me debe plata. Ja, aveilla cuida jamala ñane medio ambiente, pues no veo migrar la ñande juventud cuera, pues no opañan de jehuilla, cuida jamante lo vete a la ñane medio ambiente. Ahora que ellas tienen la posibilidad de cosechar su hierba y de hacer ellas mismas el sapecado, el secado y la molienda, entonces tienen ya un producto con valor agregado listo para la venta y de esa manera aumentan sus ingresos y tiene otra vez un nuevo incentivo para mantener esa producción de hierba, que es un tipo de producción combinado con árboles de especies nativas y de esa manera ayudan a mantener el bosque atlántico. Son experiencias importantísimas para hacer como ejercicios de qué es lo que efectivamente se necesita aportar desde el Estado, desde la sociedad civil, para fomentar estos espacios económicos, principalmente para las mujeres, que son importantísimas dentro de la economía, no solo familiar, sino también de las comunidades. Cuando pensamos en mujeres que están en este momento cultivando, que están secando hierba, que están comercializando, empaquetando, envasando hierba, estamos pensando en mujeres que no están cumpliendo un rol muy normal, están haciendo algo que hicieron siempre varones. Así que creo que el ejemplo de las mujeres de Tavapuí es sumamente significativo. Esto es el oro verde de los guaraníes, una especie arbórea originaria de Paraguay. Sus hojas secas y molidas se usan para preparar mate, una infusión muy popular en el país. ¿Quiere más? ¿Vamos a cantar? ¿Y mi turno, pues? Ok. Se aprende a tomar antes que hablar. Al año se consumen unos 7 kilos por persona de yerba mate. Su uso está tan extendido en el país que el 11 de octubre está declarado su Día Nacional. La guampa, la bombilla y también el termo están omnipresentes, aunque su sabor amargo no sea del gusto de todos. No solo se bebe mate caliente, también se toma frío, con hielo. Es el tereré, que está declarado bebida nacional. En Paraguay es común mezclar la yerba mate con otros yuyos o hierbas. Para el tereré nosotros usamos ortiga y este es para el estómago, rabo y ta. Y este es hipomilombre, que es un remedio que se usa para, a veces si es para la herida o para, y del cuerpo también. El caá se consume desde la época prehispánica y su extracción siempre fue un trabajo de varones. El papel de la mujer indígena, antes de la llegada de los españoles, no estuvo muy vinculada con la extracción de la hierba, puesto que los indígenas la utilizaban en realidad en pequeña escala, solamente para consumo. Ahora, sí bien, cuando los españoles se asientan y ya el tráfico de buscar el camino del oro al Perú ya no quedaba más que en una breve ilusión y había que buscar cómo sobrevivir de la tierra, entonces entre la ganadería y la extracción de la hierba, obviamente se hizo preferible la extracción de la hierba, pero casi siempre cayó en manos de indígenas, de varones. La población indígena la extraía de árboles silvestres que crecían en la selva. Tras la llegada de los españoles se comenzó a cultivar en yerbales. Aún así, siguió siendo coto exclusivo de hombres. Al igual que los documentos, las imágenes también presentan las descripciones de la vida en la época de los yerbales. Quizás las fotografías o los grabados son mucho más elocuentes, porque también en todos nos muestran la ausencia de las mujeres. Quizás se pueda percibir el medio de transporte o la cantidad de kilos que se podían transportar en las espaldas, las botas de caucho que usaban los mensúes para no resbalarse y no romperse, por ende
las espaldas. Sin embargo, particularmente en una fotografía hay un vestido entre tanto hombre, entre tanto masculino, entre tantos pantalones o bombachones. Hay una mujer que está con un vestido tapado hasta el cuello y de un inmaculado blanco. Le están rodeando hombres, no hay ninguna otra mujer presente, ni siquiera hay niños. Y está rodeada al verde del Paraguay. Jorgelina González también es una excepción. Cultivar yerba mate es para ella y otras mujeres de Tavapö una forma de resistencia. Realizar este trabajo, históricamente reservado para hombres, es la alternativa que han encontrado a la soja, un cultivo mecanizado e intensivo que ha tenido como consecuencia la migración forzosa a las ciudades y una brutal deforestación. Cuando yo era pequeña, esto era todo de bosques, había muchos frutales, había de todo un poco todavía, los arroyos estaban bien cubiertos todavía y eran muy lindos los lugares, había muchas cosas que comer. Si no teníamos en nuestra casa, veníamos en el monte, encontramos frutitas y de todo un poco, ¿verdad? Entonces yo veo que es una cosa muy linda anteriormente, pero por ahora ya terminó todo eso. Cuando comienzan a plantar soja, nosotros teníamos que quedar mirando, pero no quedamos mirando, luchamos, hasta ahora seguimos luchando, toda la comunidad entera, si no los paraguayos que estábamos en Tavapö ya íbamos a ir todos en otros lados. Tavapö es un municipio de apenas 12.000 habitantes en el Alto Paraná. Aquí la tierra roja y tremendamente fértil apenas conoce respiro. Casi el 60% de la superficie está cubierto de soja y otros granos. Ahora estamos en julio y la soja ya ha sido cosechada. El amarillo que tiñe los campos es maíz. Mi madre, desde que yo nací, prácticamente desde que yo tuve usos de mis razones, le he visto trabajar por las mujeres de Tavapö 2 y también por los recursos naturales. Es así que ella me ha enseñado a cuidar y a respetar la naturaleza. Yo no entendía muy bien hasta que también fui madre, porque ella estaba luchando y yo por eso le sigo para que yo también le pueda dejar esa herencia a mis dos hijas. Lo que ella me dejó a mí, quiero conservarla, poder tener por siempre también. Jorgelina, o Ñaleli, como la conocen todos en Tavapö, es una luchadora nata. En 1998 montó la Asociación de Mujeres Virgen del Rosario. Juntas querían buscar una forma de generar sus propios ingresos. Actualmente reúne a una treintena de pequeñas productoras que no quieren saber nada de la soja. A cosechar. En total son dueñas de unas 200 hectáreas en las que plantan productos de huerta, plantas nativas y yerba mate, con serruchos y con tijeras. El proceso de cosecha es absolutamente manual. Hace años que solo emplean abonos naturales porque quieren certificar su CAA como orgánico. Pero los pesticidas que se emplean en las plantaciones de soja vecinas afectan a sus cultivos y lo hacen complicado. Ya por 5 años, Doroi Purujahuela, Doroi Purubey, la veneno, ni tampoco la matayuyocuera, Doroi Purubey, ya por más 5 años. Lo mismo entonces llegó un poquito creo que era la cipermitrina. 5 años ya puedo pedir porcentaje 5%, entonces llegó entonces upear el pelear ojo y que todo esa por 9 11 horas de veneno. La Asociación Ambientalista WWF trabaja desde 2017 con ellas y otras 4 comunidades. La yerba mate es la herramienta perfecta para paliar los devastadores efectos de la deforestación. La planta de yerba mate es un árbol nativo de la ecorregión del bosque atlántico, que abarca una parte del territorio brasileño, una parte de Argentina y una parte de Paraguay, la parte este del Paraguay. A través del proyecto MATE nosotros promovemos un sistema de producción agroforestal, o sea, combinado con otros árboles de especies nativas también de la región,
y de esa manera evitar el monocultivo, sino que mantener así y de esa forma también producir, simular un ambiente parecido al ambiente típico de la yerba mate, que es dentro del bosque. Un bosque como este, el bosque atlántico, en el que las mujeres de Tavapö, ayudadas por los hombres, también cosechan las hojas de los árboles de yerba mate que aún crecen de forma silvestre en plena naturaleza. Así antes lo hacían los guaraníes, nuestros antepasados, con la yerba mate. Ellos no lo cultivaban, ellos solamente lo cuidaban. Así nosotros también ahora estamos haciendo, y acá me ayudan los varones para que puedan trepar, subir y hacer el trabajo más de fuerza. Tiene más de 10, 12 metros de altura este árbol, pero es fuerte porque nosotros mismos lo cuidamos. Y una agricultura cuidadosa con el medio ambiente es imprescindible en la zona oriental de Paraguay. Según WWF, entre 2007 y 2016 han desaparecido casi 300.000 hectáreas de bosque en el país. Deforestación y desarraigo social son dos lacras que las mujeres están combatiendo con la yerba mate. La migración forzosa a la ciudad es un fenómeno que se siente cada vez más en Asunción, la capital. Según Oxfam, la marginación es el resultado del modelo productivo del país. El modelo productivo del país está basado en la agroexportación. Es un modelo intensivo y extensivo que tiene a la soja como el principal producto. Es un commodity que se exporta, que impacta en el PIB anual en un 25% aproximadamente. Sin embargo, no tiene un impuesto que efectivamente esté equilibrado con eso y llega casi al 2% sencillamente cada año. Es un modelo que expulsa a gente de sus comunidades, entre ellas las mujeres son una de las más afectadas, mujeres y juventudes, mujeres que migran no solo a las cabeceras, las ciudades cabeceras de los departamentos donde viven, sino también a Asunción. Como podemos ver, estos son parte de ese resultado de años y años de migración, es decir, que el círculo con las mujeres es bastante fuerte, son las que menos tienen políticas públicas para expansión productiva siquiera y tampoco económica. Entonces, son como una de las principales afectadas, aunque no solo ellas. Paraguay, un país básicamente rural, presenta la distribución de tierras más desigual del mundo. El 5%, una pequeña élite latifundista en gran parte extranjera, es propietario del 90% de la superficie agrícola. Y de nuevo las mujeres son las que peor lo tienen. Del 100% de tierras campesinas explotadas, solo el 23% efectivamente está en nombre de mujeres, lo cual les complica bastante acceder a créditos, tener planes de gobierno. Entonces están como también dejadas de lado en los planes económicos, ¿verdad? Por eso proyectos que impulsen formación, capacitación y sobre todo que sean dueñas de lo que producen y de los resultados de su producción son ejemplos realmente a seguir para ver cuál es el impacto social que tienen. Proyectos como el que las mujeres de Tavapö llevan a cabo con el apoyo de WWF, además de surtirlas con plantines y semillas de yerba mate y otras especies forestales nativas, también les proporcionan asistencia técnica. Este día ella ya puede tener reunión como de siempre, muchas veces ya ponemos balance, ya ponemos muchas cosas. El lápiz, pero con este día al revés, ya puede tener práctica de abono foliar y el bokashi. Y muchas gracias a la gente que vinieron también y al ingeniero Luca le doy las palabras ahora para que él le entregue también. Bueno, buenos días. Gracias por venir, gracias Leli por presentarme. Bueno, hoy vamos a hacer una pequeña capacitación de lo que va a ser un abono orgánico para que puedan utilizar después en las plantaciones de yerba mate, que va a ser el bokashi, que lleva desde bacarecacá, ubazucacá, afrecho de maíz, miel, un poco de levadura. Y acá me va a ayudar Leli, que también maneja muy bien lo que es el bokashi. Y bueno, esperemos que puedan utilizar de la mejor manera posible y sin duda que les va a servir
muchísimo para la yerba mate, va a estar increíble. Una vez que empiecen a utilizar se van a dar cuenta de los resultados. Lo que buscamos es, a través de talleres de capacitación, es promocionar las buenas prácticas agrícolas. Se realiza en diferentes temáticas, desde una agricultura de conservación, agricultura orgánica, la parte de mercados también, y también la parte de comunicación y el fortalecimiento como organización, ¿no? Que estén en regla, que cumplan con las normas, que estén bien la parte fitosanitaria para su producción, en la parte de jurídica. Todo eso les va a ayudar a llegar a los mercados, tanto locales como internacionales. Las mujeres de Tavapö no solo plantan, cultivan y cosechan la yerba mate, también la procesan en la pequeña fábrica que la asociación instaló hace un par de años junto a la chacra de Ñaleli. Eso es lo que da un valor añadido a un producto agrícola que fresco apenas tiene valor. El precio de la yerba mate fresca en rama fue siempre bastante bajo y muchas veces no alcanza ni para cubrir los costos de mantenimiento de un yerbal. Es por eso que muchas socias optaban por ir cambiando de rubro o arrendando esas propiedades donde anteriormente tenían yerba a productores agrícolas de soja, por ejemplo, de la zona. Las mujeres de Tavapö ya no necesitan hacerlo para subsistir. Comercializan el caá procesado de 3 formas diferentes. La hoja picada, la hoja para infusión y el polvo que se usa para la gastronomía. La hoja picada se usa para mate tereré, la infusión que es para té o cocido, y esa es la parte de gastronomía. Con el polvo también hacen su propia repostería, un uso innovador para el caá que se emplea casi exclusivamente para el mate, el tereré o más recientemente para bebidas carbonatadas, y que ahora ellas pueden comercializar como alfajores, galletitas o tortas marmoladas. La hoja picada y el polvo se vende a 6 euros el kilo al mayorista y poco más de 10 al particular. Precios sensiblemente superiores a los de la yerba procesada por las grandes empresas de Paraguay, pero viendo lo laborioso que es el proceso, se entiende por qué. Tras cosechar la yerba se realiza el sapecado. El caá se pone en contacto directo con el fuego durante pocos segundos para quitarle la humedad. El sapecado es que hacemos con la hoja de la yerba para quitar la toxicidad y todos los hongos que tiene, y también el agua que está por los poros. Este es el tesapea que se le dice, que abrir los ojos de la yerba y para que después no se quede negro. Posteriormente, en la fábrica, se separan las hojas de las ramas y se introducen en la secadora, una máquina para secar té traída de China. Para obtener la hoja picada y la hoja para infusión, las mujeres muelen el caá a mano. Cosechan 160 toneladas de yerba fresca al año. Una yerba que también muelen en un molinillo casero para obtener el polvo para la gastronomía. El que compra estos productos sabe de dónde proviene, el sacrificio que se realizó para obtener, el valor que tiene y por sobre todo que cumple con los estándares de trabajo, de salud, la parte fitosanitaria, y así también se promociona y se promueve la producción sostenible, que es una producción que está en equilibrio la parte social, económica y ambiental. Paraguay es, junto a Argentina y Brasil, uno de los 3 únicos países del mundo donde se cultiva la yerba mate. Y el único donde el caá, que se produce a gran escala,
Se estaciona en galpones como estos durante un plazo de entre 18 y 24 meses. Se producen unas 45.000 toneladas de hierba canchada al año. Un negocio especialmente presente en el distrito de Bellavista, la llamada capital del mate, donde tiene la sede el Centro Yerbatero Paraguayo. La producción yerbatera es importante a nivel país porque genera mano de obra a más de 55.000 familias. Esto quiere decir que en el proceso de cosecha están beneficiados como 300.000 personas. Entre ellos están productores, industriales, secaderos, comercializadores, la empresa de transportes, los artesanos, están beneficiados a través del rubro yerbatero. Además de eso, el rubro yerbatero en la cadena de valor del rubro yerbatero es el sector que más mano de obra da, tanto por hectáreas como por producción en sí. La introducción de la soja y otros monocultivos fue en detrimento del CAA en todo el país y el sector lo notó. Los productores de hierba migraron a ese rubro y se han eliminado la producción de hierba, han cortado sus parcelas de hierba y han plantado soja, por lo que hemos perdido áreas de producción, ¿verdad? Hectáreas de producción. Eso se fue en el año 98. También esto bajó el precio de la yerba mate en ese entonces hizo de que los productores, como alternativa, se introdujeron al rubro de la soja, ¿verdad? Además de eso, como sabemos, la yerba mate, la primera cosecha de yerba mate se realiza en 5 años recién, y a partir de ahí cada año, sin embargo, la soja es una cosecha anual, ¿verdad? Pero desde 2002, según el Centro Yerbatero, la producción de hierba ha repuntado, no tanto porque haya más hectáreas cultivadas, sino porque se sabe cultivar de forma más eficiente y mejor. En Pajarito, una de las primeras empresas que empaquetó la hierba en Paraguay y una de las pocas que produce mate orgánico, lo saben bien. También aquí, como en Tavapö, el mate es cosa casi exclusiva de mujeres. Estas son las hermanas Ratz, las herederas del imperio que levantó su padre, Lauro Ratz, entre los yerbales de Bellavista. Todo esto empezó en este pequeño negocio de la despensa, ¿verdad? Donde empezaron papá y mamá con su primer negocio vendiendo caramelos a una escuela. Cuando ya no daba abasto mamá con mi hermana, entonces se tuvieron que contratar 25 mujeres que envasaban la hierba a mano, lo pesaban y luego lo daban forma y lo sellaban arriba con un pegamento, ¿verdad? Realmente llevaron a cabo este envasado hasta que después se mecanizó el envasado, ¿verdad? Semi mecanizado, ¿verdad? Más de 60 años después de su fundación, la empresa tiene 80 personas trabajando en la parte industrial. Y en tiempo de cosecha, 100 personas más para producir yerba mate tradicional, saborizada, soluble o en saquitos de té. Hoy podemos decir que estamos ya con mucho orgullo en los 5 continentes, en 20 países del mundo, posando esta hierba que lleva inclusive los colores hoy día, ¿verdad? Con los colores de nuestra enseña patria, que con mucho orgullo llevamos como embajadores al mundo. Seguir conquistando mercados es muy importante porque hoy en día nuestra salida para el rubro yerbatero es el mercado internacional. No está necesariamente en aumentar hectáreas. Nosotros hoy en día hay suficiente hierba acá en el mercado local y esa sobreproducción que tenemos hoy en día lo tenemos que posicionarlo en el mercado internacional, ¿verdad? El 98% del CAA que se produce en Paraguay es para consumo interno. Las mujeres de Tavapö comercializan la yerba mate solo en el mercado local y son conscientes de que aún les queda mucho camino que recorrer. Quieren registrarse como comercio justo y crear su propia marca, El Bosque.
Lo elegimos el bosque ya que es nuestra identidad, ya que nos caracterizamos por el bosque, cuidamos el bosque y queremos protegerlo, y el bosque nos da el sustento, la yerba mate. La yerba mate, el oro verde de los guaraníes, y para las mujeres de Tavapö, mucho más. Por ejemplo, hay tereico ka mata porque pea pequeña planta maravillosa. O me ahora ve suficientemente la rovivijan más a mi tacuera viro montón a escuela. La planta de Ka'a, o ya de indígena cuera, como una herencia. Allá ya se lleva y me muy cuera, pues a proteger. Hace más de 500 años los guaraníes recogían la hoja de la yerba mate del bosque para tomar su tereré y su mate.